¿Qué pasa mis secateretes? ¿Cómo están? Espero que bien. Este día les vengo a traer este videazo sobre por qué no debes de ver este capítulo de Bob Esponja. Coméntame si te gusta Bob Esponja y cuál es tu personaje favorito. Este capítulo de Bob Esponja es más inquietante y profundo de lo que tú recuerdas. El capítulo comienza con Bob y Patricio satisfechos después de un día de diversión en el mundo guante, un lugar alegre, colorido y confortable. Este capítulo me gustaba porque Bob y Patricio se comen unas gomitas en forma de guante que siempre que lo veo se me antojan. Además todo ahí era de guantes, los juegos, la comida, las bebidas, todo de todo. En el que Bob y Patricio se sienten seguros y cómodos. Confiados, suben al autobús pensando que es la ruta de siempre que los llevará a casa. Tras intercambiar unas risas, Patricio calmado pregunta a Bob ¿dónde queda saliendo fondo de bikini? Bob, alarmado, se da cuenta que ha tomado la ruta equivocada. Y de forma totalmente exagerada comienza a alarmarse y a gritar que han tomado mal el bus. De la nada el chofer acelera para adentrarse en el lugar desconocido. En un intento inútil de Bob de controlar la situación, intenta acercarse al chofer para aclarar lo que está pasando. Sin embargo, esto parece inútil, ya que el cambio tan brusco y tan repentino lo manda de regreso a la parte trasera del autobús. Como dato curioso, el episodio solamente dura 5 minutos. ¿Qué? Pero si a mí se me hace eterno. Creo que no soy el único que se sorprendió al descubrir esto, ya que al momento de ver este episodio de niño podría haber jurado que esto duraba todo un capítulo completo. Asimismo, este capítulo puede representar no solo el inquietante miedo que sentíamos de niño hacia la oscuridad, sino que también es una analogía brillante sobre cómo algunas personas llegan a experimentar la depresión. Oigan, entonces acabo de caer en cuenta que este capítulo tiene un desenlace profundo. Bueno, más bien todo el capítulo es muy profundo, solo que como éramos unos fetos no nos dábamos cuenta de eso. La cual analizaremos y abordaremos al final del video. Continuando con el capítulo, Bob y Patricio quedan varados en la aparente nada, rodeados únicamente por oscuridad e incertidumbre, a lo que Patricio naturalmente pregunta, ¿en dónde estamos? A lo que Bob crudamente contesta, estamos en el abismo, un lugar bastante contrastante con su realidad que hace unos momentos experimentaba, un lugar que les transmite miedo, inseguridad, Les causa ansiedad, la nueva enfermedad del siglo XXI. y un sentido de alerta constante contra los aparentes peligros que la oscuridad del abismo puede tener. Las primeras impresiones es que es un lugar raro, completamente diferente, tanto así que algo como la simple tarea de identificar a qué baño te corresponde ir, ni siquiera es tan clara. Su primera impresión al interactuar con este lugar solo logra alarmarlos más, por las características de los habitantes del abismo, una referencia más que dentro de la oscuridad solamente podemos. Si que dan miedo, vean este pez, todo él es un ojo porque tiene un mini cuerpo y una mini aleta como la de Nemo. Encontrar monstruos con malas intenciones y peligros, una percepción completamente errónea de Bob que más adelante será desmentida. Es aquí en donde por fin podemos ver a Patricio entrar en paz. Oigan, yo no recuerdo a Patricio, solo recuerdo a Bob en este episodio. Se me hace que Patricio se va pero no recuerdo cómo. Vi como 1000 veces ese capítulo, pero no lo recuerdo, no puede ser. Al salir de su zona de confort, Patricio se alarma, no entiende el idioma, ni siquiera la fisonomía de los habitantes de esta parte del mar, rodeados de incertidumbre y oscuridad. Su primera reacción es querer volver a casa, pero ¿en realidad estaban en una situación peligrosa? ¿O solo la incertidumbre no los dejaba ver más allá de su miedo? ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubieran mantenido la calma y esperaran pacientemente el próximo autobús? En un intento de retomar el control de la situación, Bob calma a Patricio. Con una actitud nerviosa pero serena, le pide a Patricio que espere pacientemente en ese lugar y en caso de que llegara el autobús rumbo a fondo de bikini, le avise, en lo que él mientras irá a buscar los horarios para los próximos autobuses rumbo a fondo de bikini. Bob, nervioso pero decidido, se dirige rumbo a la estación de autobuses y sin avisar, escucha la... Ven, les dije, Patricio se va, no mames, qué mal amigo, se supone que son los mejores amigos y lo abandona. Bueno panas, déjenme en comentarios si ustedes estuvieran en esta situación, lejos de su casa en un lugar feo y oscuro y pasa un camión, se van, aunque su amigo no esté, o si se quedan, los leo en comentarios. Voz de Patricio, el cual indica que el bus llegó oportunamente hace 5 segundos, exactamente en el momento que él se fue. En un intento desesperado de Bob, corre tras el autobús, divisándolo cada... Es que vean eso, cómo es posible que el camión pueda subir por ahí, está totalmente empinado. vez más lejos de él. Bob, tratando de subir la empinada colina, intenta hasta volar para regresar a su lugar seguro, pero al final de todo, esto fue en vano. Triste, derrotado, decepcionado y ahora solo, Bob regresa a la parada de autobuses, pero esta vez algo es diferente. Se encuentra totalmente solo en un lugar desconocido, oscuro e inquietante. La expresión de Bob ya es diferente. Sin Patricio cerca, ya no tiene que fingir no tener miedo. Preocupado por la hora y que ya casi es hora de alimentar a Gary, se da cuenta que tiene sus cordones desatados. Un grave error, ya que este descuido le cuesta
Como odiaba esta parte del capítulo, no manches, era muy desesperante. Siempre que Bob quería hacer algo, el autobús pasaba y por eso que estaba haciendo no lo podía tomar. Nuevamente será abandonado por el autobús. Resignado, Bob espera pacientemente el regreso del bus, pero tras una ráfaga de viento, su globo sale volando. Bob corre tras de él para recuperarlo desesperadamente. Pero, ¿por qué es tan importante ese globo? ¿Por qué solamente no lo deja ir y ya? Pues desde mi perspectiva, el globo representa su último vínculo, representa la seguridad y el confort de su hogar. Eso sí. Y perder el globo significa perder esa poca seguridad que el globo le puede transmitir, lo que significaría estar completamente solo. Pero en la búsqueda de aferrarse a recuperar su globo y a ese pequeño pero nada insignificante recordatorio de su hogar, pierde nuevamente la oportunidad de regresar a casa. Enojado, lanza su sombrero al suelo. Ese pez me daba más ansiedad de lo normal, me daba miedo, no está feo ni turbio, pero me causaba una extraña sensación. Sin darse cuenta de la presencia de uno de los habitantes del abismo. Sin globo, sin sombrero y sin la posibilidad de regresar a casa, decide hacer lo que debía hacer desde un principio, que era pedir ayuda. Bob por fin pide ayuda. Sin embargo, el habitante del abismo parece burlarse e ir tras el globo que acaba de perder. Bob, al tratar de intentar aclarar la situación, pierde nuevamente el autobús y la posibilidad de regresar a casa. Es extraño cómo es que Bob sigue confiado en lo que en primer lugar lo llevó a meterse en ese problema. Cómo es que, a pesar de ser abandonado en varias ocasiones por el autobús, Bob sigue manteniendo sus esperanzas en el autobús que parece nunca llegar, y que cuando llega parece que lo rechaza una. Pobre Bob es el capítulo donde más sentí tristeza por él porque no tiene amigos, está lejos de casa, está oscuro, los peces ahí son feos y extraños y se comunican de una manera muy rara y para acabarla tiene hambre, no manches, no. Y otra vez. Y es aún más curioso que Bob regresó a casa de la manera más inesperada. Bob, ahora más que temeroso, parece determinado a que no se moverá hasta llegar al autobús. Sin embargo, toda esa determinación se ve mermada gracias al hambre, por lo que se dirige a una máquina dispensadora a comprar algún chocolate. No sé ustedes, pero la verdad, el momento en el que Bob Esponja está frente a la máquina de comida y espera que caiga el chocolate, me generaba una sensación de angustia y ansiedad. Si no manches, confirmo. Que perdiera el autobús, ya que imaginaba el hambre y el miedo que sentía en ese momento Bob, y eso hacía que empatizara profundamente con él. Y digo, todo para que terminara perdiendo el bus una y otra vez. Para mí, esta escena, además de representar un alivio cómico, también la interpreto de manera en el que el autobús, un objeto que representa una salida fácil, lógica y sencilla para regresar a su zona de confort, le dice que aún no está listo para dejar el vacío, que aún no puede regresar a casa sin haber enfrentado su miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Enfadado, Bob se dirige a la estación de autobús. Ahora su actitud parece más hostil que temerosa. Se nota que hubo un cambio en la forma en la que está enfrentando este problema. Parece que ahora ya no le teman los habitantes del abismo, ya que al llegar a la fila se planta determinado y dice ser el número uno en la fila indiscutiblemente, lo que es un gran avance de Bob a la hora de superar el miedo. Sin embargo, pese a su actitud, pero termina yéndose al final de la fila porque los peces que hay ahí lo intimidan de tan feos que son, y ojo panas, todos esos peces existen en la vida real, solo que sin pantalones, pero sí están en el fondo del mar, en lo más profundo donde ni siquiera llega a la luz del sol. Tut es relegado al final de la fila, ya que el hecho de que esté enojado no le da derecho a no respetar las reglas. Bob, enojado y un poco intimidado, permanece en la fila. Sin embargo, al notar su actitud, uno de los habitantes del vacío deja un huevo encima de su cabeza, que al abrirse, lo relega aún más de la fila. Frustrado y enojado, explota y hace un berrinche, ya que parece que todo le está saliendo mal. Una vez más calmado, decide hacer la fila como todos, en donde se encuentra otro obstáculo, el cual es el acento. Tras explicar que necesita saber cuándo va a salir el próximo autobús y descifrar el acento del habitante del abismo, tristemente le indican que ha vuelto a perder el bus y la oportunidad de regresar a casa. Bob, más enojado que nunca, exige que le consigan un autobús, a lo que es ignorado, para lo que unos momentos más tarde el local apague sus luces. Tranquilo, saca su linterna, pero como si de una mala jugada se tratase, la linterna hace un corto y se apaga de la Todo lo que podía salir mal le salió mal a Bob ese día. nada. Bob, alarmado, se da cuenta que esto ya no es una oscuridad normal, es una oscuridad profunda. Alarmado, después de escuchar un ruido en la estación, decide salir caminando, para después correr y luego intentar volar. En ese instante, Bob choca contra una pared de golpe. Nervioso, comienza a lanzar advertencias a su acechador, que en ese momento y con los nervios al borde, se encuentre con el primer habitante del abismo que le pidió ayuda. Me gustaría que analicemos esta escena. Al encontrarse nuevamente con el habitante, El pez que me causaba ansiedad es el que lo termina
termina ayudando, es cierto, no lo recordaba. Dante del abismo le entrega el globo a Bob. Recordemos que ese globo es una representación del vínculo de la seguridad y el hogar de Bob Esponja. Asimismo, como por arte de magia, también el habitante del abismo ilumina el panorama de Bob, esto de manera literal y metafórica. La luz en el abismo representa la esperanza de salir de él, de aquel oscuro e insólito lugar, y es aún más curioso cómo el mismo abismo saca a flota a Bob Esponja. Oye sí, pero ese pez me sigue dando malas vibras. Representando que ese miedo a lo desconocido y a lo que habita dentro de él estaba dentro de la mente de Bob, demostrando que todo en ese lugar no es tan malo, que no todos los habitantes del vacío son malas personas, y encontrando que incluso en los momentos más oscuros siempre podemos encontrar la luz de la esperanza que nos guiará a casa. Al final, Bob regresa a casa, se despide de su amigo con el acento que aprendió en el lugar, y su amigo le contesta con un simple de nada, demostrando que al final no eran tan diferentes a Bob, para que al final Bob regresara a su casa sano y salvo en un agradable paseo en globo. Existen dos diferentes interpretaciones para este capítulo, depende de la edad en la que mires este episodio, para interpretarlo o empatizar con él. Abordemos la primera interpretación desde un punto de vista diferente, el punto de vista que teníamos a la hora de mirar este episodio de niños. Este capítulo nos causaba una curiosa inquietud. Sí, de hecho es uno de los capítulos que más recuerdo, o sea no por completo, pero sí recuerdo muchas cosas. A todos nos marcó de una forma u otra, que genuinamente nos causaba miedo, pero a la vez una inquietud que nos seguía obligando a ver el episodio. Esto puede arraigarse y remontarse a un miedo tan primitivo y antiguo, el cual es un miedo a la oscuridad. Yo hasta la fecha le tengo miedo a la oscuridad, aún siento esa sensación que alguien me persigue cuando apago la luz de la cocina y salgo corriendo a las escaleras hasta llegar a mi habitación. Y a los peligros que se adentraban dentro de ella. Este episodio aborda y explota de manera brillante este miedo. El abismo, como un lugar inhóspito, desconocido y oscuro, nos hace mantenernos a la expectativa de lo que sucederá en este episodio, además del miedo natural que nos causa el vacío y el silencio de la oscuridad. De igual forma, podemos interpretar a los habitantes del abismo como los presuntos peligros y los monstruos que pueden habitar esta oscuridad, además de hacernos sentirnos vulnerables, alertas y solos en un entorno peligroso e inhóspito. En realidad no sabría decirles qué es lo que trataba de decirnos exactamente este episodio, pero tal vez este capítulo trataba de darnos una lección de niños, que al final la oscuridad y lo desconocido no es tan malo como pensamos. Eso sí tiene mucho sentido. Veamos el siguiente significado. Que no teníamos por qué tener miedo a estar solos, y que la oscuridad puede ser un lugar tranquilo y silencioso en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos. Ahora abordemos este capítulo desde la perspectiva de un adulto, o la nuestra actual. Bueno, comencemos por la primera escena. Bob puede interpretarse como la imagen exagerada de un adulto infantilizado. Aunque trata de controlar sus emociones y controlar la situación, al final no puede hacer nada, ya que esta situación se ha salido de control, y al llegar a un lugar diferente a lo acostumbrado, hace que se sienta inseguro y fuera de su zona de confort. El abismo puede interpretarse de muchas formas, pero para mí puede ser un descenso a la decaída emocional. Tomar el bus equivocado puede interpretarse como una situación que se salió de control, la cual provocó ese descenso emocional. En este caso lo podríamos interpretar como una depresión. El abismo, al ser un lugar insólito, vacío y al parecer sin vida, al principio solo hace sentir a Bob inseguro, extraño y alerta. Una vez adentra más, cada interacción se vuelve más hostil con su entorno. Aunque trata de pedir ayuda, cada intento de salir de ese vacío por sí mismo parece inútil. Este tipo está loco, pero tiene mucho sentido. Ahorita que ya soy un poco mayor, todo esto que está diciendo está muy chusco, pero tiene sentido. No es hasta que se resigna y acepta la ayuda de los demás, su camino se ilumina y sale del abismo con facilidad, y lo hizo más fácil que todos sus intentos de tratar de salir él solo. Una valiosa lección que nos da el capítulo es que solo con la ayuda de los demás y con la aceptación de nuestros problemas es como podemos encontrar la luz en los lugares más inhóspitos, inclusive con las emociones que parecen estar rodeadas con la oscuridad más profunda. Y bueno, chicos, las dos opciones del significado de este capítulo tienen mucho sentido, y ahorita como ya soy un feto más mayor, me voy por la segunda, así que los leo en comentarios a todos ustedes panas que creen que este capítulo nos quiere dar a entender. Bueno, espero el video fuera de su agrado, nos vemos el día de mañana, no olviden suscribirse y darle like al video. Chau.